Dios bendiga a su iglesia. ¿Cuántos tenemos paz? Yo quiero agradecer al Señor, la verdad, por la oportunidad. Ganas de correr me faltan, pero Él sabe cómo hacer las cosas. Él es el que fortalece. Le doy las gracias, doy gracias también a los pastores, y siempre diré a cada uno de vosotros, porque uno solo no hace iglesia. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y también en esta mañana, no sé por qué, sentí en mi ser de expresar palabra perdón. No sé por qué, pero Dios me dice que yo pida perdón. No sé a quién, pero si en algo he ofendido, he hecho algún gesto, yo sé que somos carne, y mientras esté en esta carne seguiré cometiendo errores, seguiré fallando. Por eso pido perdón y también libero perdón. Yo quería, antes de compartir la palabra, cantar la canción esa, Paz en la tormenta. Pero da la casualidad, no sé, ¿podemos cantarla? Bueno, da la casualidad que es, la verdad que es una canción bastante antigua, porque he buscado un poco la historia y es de, creo que es un inglés o un americano que la cantó en 1974. Digo, si la canción es más mayor que yo. Era en 1974 que la cantó en inglés, porque fue cuando perdió a su esposa y a su hijo en el momento, en el paritorio, cuando la mujer tenía que dar. Y esa canción, voy a decir la estrofa o el coro que dice: paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real, y el Señor viene a mí, me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta,
esperanza cuando no puedas seguir. Oh, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Nadie que viene a ti, Padre Santo, puede ser llamado huérfano, porque hay un Padre, hay un hermano que está. Te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, tú eres el hacedor, eres el principio y eres el final. Yo no tengo nada para dar, pero yo confío que tú hablarás, Espíritu Santo. Yo te necesito, y cada uno aquí, Señor, te necesita, Padre. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Esa alabanza me vino así leyendo el libro de Reyes. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Decía el profeta de lo sobrenatural. Dice así la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 19. Dice así: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú te la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él.
Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando estuve leyendo, pueden tomar asiento, muchas gracias. Gracias, Señor. Cuando estuve meditando en esta palabra, estuve leyendo así la palabra. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 19 dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel le envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Sabemos que en los capítulos atrás, en el capítulo 17, porque el escenario de Elías ahí empieza en el capítulo 17, que el pueblo de Israel, el rey Acab lleva al pueblo de Israel a adorar a sus dioses, los dioses de Baal. Y fue tan fuerte el pecado que yo creo que ya no había profetas, porque dice la palabra que los había mandado a matar, pero siempre hay uno que Dios reserva, porque la palabra de Dios, cuando habla, cumple y nunca puede ser cortado lo que Él ha hablado. Entonces, cuando Elías recibe el mensaje de Jezabel y huye al desierto, porque dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y yo pregunté al Señor: pero Padre, ¿qué le pasó a Elías? Un gran profeta oró para que no lloviese y durante 3 años no llovió. Fue alimentado con cuervos. Cuando el arroyo se secó, Dios le saca de ahí, le manda a Sarepta. Se encuentra con una viuda. El hijo de la viuda muere, lo resucita. Después, también más atrás, en el mismo capítulo, creo que es el 18, cuando él vuelve a orar,
para que lloviese. Después de haber orado, después de haber matado a profetas de Baal, ¿qué le pasó a Elías? Para que huyese o tuviese miedo de Jezabel. Yo no lo entendía. Entonces me vino a mí la palabra. En esa pregunta yo le dije: Señor, realmente, ¿cuál era el miedo de Elías? ¿Tenía miedo a la muerte o era el sufrimiento? Porque si hubiese tenido miedo a la muerte, no hubiera pedido al Señor: quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Entonces yo pensé, en la meditación me di cuenta que Elías no tenía miedo a la muerte o no tenía miedo a Jezabel, sino era el cansancio, el sufrimiento que tenía, le llevó a esa situación de depresión. Pudo más la realidad que vivió o que vivía que la verdad que tenía, porque el miedo le cegó. Y yo le digo: Señor, pero ¿por qué hasta esta situación? Y Dios me dijo: tú, ¿cuándo has visto un árbol que da frutos y que el mismo árbol coma sus frutos? Cuando yo uso a un siervo mío, es para bendecir a los demás. Si tú predicas bien, si tú alabas bien, si adoras mejor, es para bendecir a los demás. No es para ti. Los frutos no son tuyos, los frutos son para los demás. Y empecé a seguir sobre el árbol. Digo: es verdad, porque a nosotros nos gustan los frutos. Cuando hay naranjas, todos, hay una cosecha de naranjas, todos van a coger naranja. La naranja no se come a sí misma. Nosotros comemos la naranja, pero hay un tiempo que ya no tiene frutos y no lo podemos abandonar, porque esa naranja necesita seguir viviendo para volver a dar frutos. Entonces Elías es lo mismo que le pasó, que el tiempo que él hizo todo lo que hizo en el pasado, era el Señor usándolo para la honra y gloria suya, no para Elías. Pero da la casualidad a que en ese momento se trataba de su vida. Entonces Elías no podía hacerse milagros para él. Él necesitaba la fuerza que le levante para poder seguir. Después de la cosecha, hay un tiempo que el árbol necesita ser regado, necesita ser podado para volver a dar frutos. Y la palabra dice, cuando él dice: ganas de morirse, estoy harto, Señor. Protestó: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Un ángel le dijo: levántate y come. Nosotros muchas veces vemos grandes profetas, pastores, músicos, diáconos, que cuando habla o cuando predica vemos la mano del Señor. Cuando canta vemos descender la presencia del Señor. Pero hay momentos que él, como que el Señor le dice: para, ahora necesitas alimentarte. Y nosotros, en vez de hundirlo, lo que tendríamos que hacer es hacer la misma obra que hizo el ángel: acercar a Elías y decirle: come.
y no hundir al otro. Porque si lo abandonamos, se muere. Y como ya no había otro profeta, no había otro que tenía temor a Dios, él usa su ángel. Y el ángel del Señor regresó y tocando le dijo: levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y yo he mirado el monte de Dios. Aquí puede representarnos al Señor Jesucristo, porque el monte de Dios representa el templo donde se va a adorar o estar más cercano al Señor. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar ahí. La otra vez hablé aquí de la hendidura en la roca que representaba a Jesucristo, que a través de esa hendidura podíamos ver la gracia del Señor, la presencia del Señor. Y aquí le dice: sal, porque Elías se encerró, estaba en la cueva, deprimido, derrotado, yo podría decir. A veces nosotros hay situaciones en nuestras vidas que nos apagan, y no porque hayamos pecado, sino porque hay algo ahí que vas arrastrando, que quizás no has perdonado, no has olvidado, y te hace alejar de la gente, de los amigos, de tu familia, del hermano, del padre, y te quedas en un lugar encerrado. Quizás es por una simple palabra que uno te puede decir, y dependiendo cómo lo recibes, se te convierte en un enojo. Y el enojo se puede convertir en depresión, porque cuando uno se enoja y está a solas, empiezas a dar la vuelta, y lo que no es problema se te hace problema, y ya no puedes escuchar, ya no puedes ver, solo ves el problema, y eso te ciega tanto que no puedes ver más allá. Y el Señor, que le dice a Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. El Señor te dice: sea lo que fuese, no te dejes derrotar. Sal, preséntame tu situación, preséntame tu problema, preséntame tu necesidad, que yo te voy a hacer ver más allá. Porque Elías tenía ganas de morir, pero él no sabía los planes que Dios tenía con él, porque él dice: me he quedado solo y prefiero morir. Entonces, si mueres, ¿quién seguirá haciendo mi obra? Entonces, hasta que yo no cumpla mi promesa contigo, lo siento, tú tendrás que resistir todas las pruebas. Las tendrás que resistir. Hay que resistir, porque yo tengo planes contigo. Le digo: acércate. Y más abajo, como heraldo, y dice: porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió la montaña e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Yo creo que Elías, cuando habla con el Señor y le dice: es que me quieren matar, y Dios le dice: sal de ahí,
y ves a la montaña. Yo creo que Elías decía: ahora sí voy a tener un encuentro con mi Padre. Ahora Él me va a dejar que descanse un momento sin preocuparme, sin que nadie me moleste. Pero yo creo que tanto el viento, el terremoto y el fuego fueron otras pruebas que el Señor Él mismo quiso probar a Elías. Y cuando Elías pasó esa prueba, él dijo: ahora sí le puedo hablar. Porque después de la prueba, sepa que detrás viene el Señor. El Señor estaba detrás. Después del viento, yo me imagino ver ese viento así como muchas veces enseñan en la tele, que el viento lleva paraguas, la gente se cae. Yo creo que Elías dijo: Señor, yo quería morir, pero no de esta manera. Y cuando llegó el terremoto, digo: Dios, que esa roca encima mío tampoco, Señor, así no. Si es para eso, mejor líbrame. Pero cuando paso por el fuego, tampoco le consumió. Yo creo que Elías dijo: Señor, necesito beber de tu agua para saciar mi sed. Necesito beber tu agua, Señor. Y Dios ahí, ¿qué dice? Sigue diciendo: entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió en el versículo 14: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto. Elías no cambia, ¿cómo se dice? Su discurso es el mismo. De momento seguía cegado. Ya teniendo el Señor, había ya pasado pruebas, pero él quería que Dios le resuelva, o que le deje, como diciendo: no te preocupes, ya está. Tú deja que yo buscaré, haré otra forma, haré que vaya una mula, no sé. Porque seguía dando el mismo pretexto, ¿no? Y dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Elías esperaba que el Señor le dijese: pues quédate conmigo. Pero le dice en el versículo 15: el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni los han besado. Pero a mí lo que me retuvo aquí es cuando el Señor le dice: regresa por el mismo camino. Y yo digo: pero Padre, ¿cómo puede ser? Después de todo lo que ha pasado, y le estás diciendo que regrese por el mismo camino. ¿Por qué tanto sufrir? Pero yo creo que Elías ya no dudó, porque ya estaba fortalecido. Ya sus raíces ya estaban bien puestas, su estómago estaba lleno, ya había visto la gloria de Dios, ya había comido de la palabra de Dios, ya había comido de la esperanza, ya tenía la luz, tenía dirección. Y cuando Dios le dice: regresa, y yo le pregunto: Señor, ¿pero por qué por el mismo camino? Y me digo: porque el camino por el cual Elías caminó, llegar hasta la montaña, dejó huellas de desánimo, huellas de miedo y huellas de inferioridad. Me hizo inferior.
Y yo quiero que vuelva por el mismo camino, pero borrando esas huellas y marcando la autoridad que yo le acabo de dar. Y yo digo, es verdad, Señor. Porque cuando venimos al Señor, cuando aceptamos a Cristo, venimos con tantas cosas. Hay gente que dejan su tierra y van a otro sitio por la situación. Digo, me voy a escapar, me voy a alejar de esta gente. Quizás cambias de casa porque tu hermana o tu hermano o tu hijo no te llevas bien y dices, me voy, como un cobarde, porque no puedes resistir la prueba. ¿Cuántas veces dejamos cosas o dejamos un puesto de trabajo porque tienes a alguien ahí que te está chinchando todos los días y dices, ya no puedo más, me voy, como un cobarde? Y Dios dice, no, yo no he llamado a cobardes. Como lo ha dicho la hermana Benedicta, somos más que vencedores. ¿Quién es Jezabel para hacer a Elías tener miedo después de haber consumido con fuego los altares de Baal y después de haber matado a los profetas de Baal? ¿Quién es Jezabel? ¿Cuál es el problema que te lleva a la cueva, que ya no puedes salir? No puedes salir de ese lugar, no puedes levantar cabeza. El Señor dice, vuelve por el mismo camino. Ve a ese hermano que quizás te alejaste porque te amargaba la vida. Quizás era todos los días de pedir. Dice, me voy a alejar un poco a ver a quién va a pedir, y sin saber que tú debes estar ahí cerca para darle, porque mientras tú das, más recibirás. No podemos ser cobardes, no podemos huir. Tú debes volver. Si viniste por miedo, si viniste porque necesitabas, no sé, riqueza, no sé el por qué, el motivo por el cual estás en los brazos de papá, pero Él te dice, para que seas curado, vuelve a este camino que has dejado la huella de dolor, para que marques la palabra que da vida y que des agua a los demás que beban. Debemos ser un vaso limpio y lleno para dar a los demás de beber, no pisotear. Un cobarde no eres. Eres valiente, y por ser valiente Él te dice, vuelve por el mismo camino. Aquellos que te burlaban, aquellos que decían, ¿y este qué le pasa? Son los mismos que dirán, pero ¿qué le ha pasado ahora? Ya no lo conozco, ya no sé quién es, no sé cómo llamarle. Primero no me saludaba y ahora ya me está saludando. No me podía mirar a los ojos y ahora me está mirando a los ojos. No sabía abrazar y ahora está abrazando. No sabía pedir perdón y ahora ya sabe pedir perdón. Por eso él dijo a Elías, vuelve por el mismo camino. Y yo dije, Señor, después de la respuesta esa, dije, ¿y cómo podemos marcar? Porque la huella se puede borrar. Identidad, tú puedes poner tu huella así con una pintura, pero otra persona puede venir encima y puede poner ahí y ya tu huella ya no se ve bien. Pero la marca, aunque quieran quitarlo, siempre se quedará el lugar que tú has marcado. Pero no hay mejor manera de marcar a alguien o algo si no es por la palabra. Porque el mundo fue creado por la palabra. Cuando escuchas o ves a una persona
derrotado fue por la palabra. Jezabel no tocó a Elías, declaró la palabra. Y esta palabra quería marcar a Elías, pero era un profeta del Señor. Y la marca de Jesucristo no hay nada que lo puede borrar, porque esa marca la tenemos ya perpetuamente, para siempre. Él nos marcó y nadie puede borrar la marca de Cristo en nosotros. Por eso con la palabra podemos marcar y anular toda huella de maldad, huella de perdición, huella de inferioridad, huella de depresión, huella de enfermedad. Por eso digo a Timoteo: bástate mi gracia, porque la enfermedad no te debe marcar. Nosotros estamos marcados por la sangre de Cristo. Y si hay un camino que hemos dejado o hemos marcado con huellas, tenemos aún tiempo y oportunidad para borrar esas huellas y marcar, llevar la semilla de esperanza, llevar la semilla de fe, llevar la semilla de autoridad y de poder que el Señor nos ha dado, que es con su palabra. Su palabra. Tenemos lucha diario. Es diaria la lucha que tiene el cristiano. Es de un proceso a otro proceso. Vences uno, espera, cuidado, viene otro. Es un proceso. Es que si no pasamos los procesos, ¿cómo sabremos que somos más que vencedores o somos victoriosos? Entonces el Señor nos está llamando de Elías hoy. Que no tengamos miedo, que debemos levantar y salir de la cueva. No te dejes deprimir por cualquier cosa que te hayan dicho, que hayas pasado, que hayas sentido. No te deprimas. Levanta la cabeza, acércate a la montaña y habla con tu papá y dile: Padre, tú eres el único que me puedes alimentar. Eres el único que me puedes dar fuerza y me puedes hacer resistir. Y si tú estás conmigo y he hallado gracia en ti, papá, si he hallado gracia en tu presencia y tienes un plan conmigo, porque tú eres un Dios de propósito, fortaléceme, Señor. Fortaléceme. Porque muchas veces creemos que porque una persona está bien, es el que predica muy bien, habla bien, camina o viene todos los días a la oración, no puede pasar pruebas. Sí que pasa pruebas. Las pruebas son para todos. Todo aquel que se llama cristiano seguro tiene pruebas. Está en proceso tras proceso, proceso tras proceso. Entonces no debemos criticar. Lo que tenemos que hacer es dar de beber o dar comida que necesita para ser fortalecido. Dios es bueno. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Si tú tienes palabra de vida, Padre, si en ti se encuentra la salvación, si dices a tu Hijo: oh Padre, para llevar nuestras cargas, Señor, es porque tú abriste una puerta, Señor, para que cuando estemos cargados y cansados podamos venir a ti, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. No hay otro Dios como tú, Señor. Y es grande tu misericordia, Padre, que nos muestras cada día, Señor. Solo necesitas un corazón contrito y humillado y dispuesto, Señor, a recibir, Padre.
Perdónanos, Señor. Porque muchas veces los afanes de este mundo nos hace, Señor, sordos, Padre, de no escuchar tu palabra. Y hay momentos que el Padre nos debe sacudir. Debemos pasar muchas veces por situaciones para poder parar y mirar. Porque hay momentos que si no pasas una prueba, no tienes capacidad de parar. Muchas veces crees que todo lo que haces lo haces con tu fuerza, por tu conocimiento. Y el Señor, hay momentos que debe venir y decir: tú vas a parar, porque yo te voy a demostrar que yo soy el creador, y todo lo bueno que tienes te lo estoy dando yo, pero para que seas de bendición para los demás. Y muchas veces creemos que lo que tenemos es por nuestro mérito. Si hablas bien es porque tú sabes hablar bien. Si cantas bien es porque tú eres el mejor. Y es un gran fracaso para nosotros cuando pensamos de esta manera. Y hay momentos que ya lo hacemos porque sabemos, porque ya tenemos práctica. Y el Señor debe parar y decirte: oye, ahora vas a pasar situaciones, vas a pasar procesos, porque tú eres mi ungido, eres mi escogido, pero aún yo quiero tratar contigo. Tendrás que parar para alzar la mirada al cielo, a los montes. De ahí es donde vendrá tu socorro. El socorro nos viene del Padre. Para terminar, quisiera leer el libro de Romanos. Quisiera leer el libro de Romanos. No me equivoco. Es Romanos 11. El libro de Romanos 11, versículo 33. Póngase de pie, pueblo, que vamos a leer esta palabra. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias, pueblo.